Diputados que formularon preguntas. Es suyo el micrófono. Adelante, señor fiscal. Gracias, diputado. Con su permiso. Diputada Carolina, efectivamente, si revisamos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí hay una disminución en algunos delitos. Por ejemplo, en el homicidio doloso tenemos, en este comparativo que mencionamos al inicio y la información que ustedes tienen ahí en su carpeta, disminuyó un 5.8%. El feminicidio también bajó, el delito de robo también disminuyó un 8.5% y el narcomenudeo un 14.8%. Es decir, sí tenemos una tendencia en Zacatecas a la baja. Ahora, justo el señalamiento que hace el diputado Calzada de acuerdo al semáforo delictivo, dependiendo de la metodología con la que se evalúe esta situación, es precisamente el lugar que Zacatecas ocupe. En el caso del semáforo delictivo, la medición se hace por cada 100,000 habitantes, de tal manera que si Zacatecas tiene bastante territorio y poca población, obviamente las cifras van a aumentar en comparación con el Estado de México, por ejemplo, que tiene menos territorio, pero mayor cantidad de población. Estamos hablando casi de 17 millones de habitantes. Entonces, dependiendo de la metodología, y justo aprovecho para comentarles a todas y a todos, diputados, que estamos tratando en una mesa de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, junto con el INEGI, de generar una base de indicadores diferentes. Estamos trabajando en ello y seguramente será el trabajo que se lleve a cabo en los próximos meses para tener una información todavía con mayor certeza para tratar de tomar las mejores decisiones en materia del combate al delito. Espero haber dado respuesta, diputada Carolina. Diputado Mendoza, de sus tres cuestionamientos, primero, respecto de la Guardia Nacional, ahí tienen ustedes, diputado, ahí en la información, personas detenidas, una tabla que está en la página 31, y ahí viene quién detiene más, y obviamente la Guardia Nacional está en ceros. La Guardia Nacional no ha detenido a nadie. En el caso de nosotros no ha puesto a disposición a ninguna persona, en el caso del fuero común. Entendemos por qué, porque aún están en un proceso de capacitación que tiene que ver con los protocolos como primer respondiente. Ahora la Guardia Nacional es una de las policías, de acuerdo al artículo 21 constitucional, y necesitan todavía mayores herramientas de conocimiento para aplicar este protocolo de primer respondiente. Lo que sí han hecho la Guardia Nacional es acompañamientos en los operativos que traemos en el norte del estado, en el municipio de Río Grande, Miguel Auza, Juan Aldama, también en Mazapil, acompañando a la Policía Estatal y a la Policía de Investigación para poder hacer equipos operativos que podemos cubrir mayor territorio. Eso lo hemos venido haciendo constantemente con los elementos de la Guardia Nacional. En el tema de inteligencia, diputado, sí debo de decirlo que cambió la dinámica. En el caso particular de nosotros, la Fiscalía había venido trabajando con la sección de inteligencia naval de la Secretaría de Marina. Cuando entra esta nueva administración gubernamental federal, perdimos ese contacto directo con la inteligencia naval a través de la Secretaría de Marina y pues ahora ya no tenemos esa situación. Lo que sí hemos venido haciendo desde las fiscalías de los estados es un trabajo de mayor flujo de información de inteligencia con el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, conocido como el CENAPI de la Fiscalía General de la República. En esta instancia de coordinación estamos nosotros armando las estrategias del combate delictivo como fiscalías generales. Y le voy a decir por qué. Porque no se ha reformado la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que le corresponde reformar al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales, Cámara de Senadores, para que
tengamos una composición distinta de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Autónomas de los Estados de la República. No hemos tenido esa reforma en el Congreso de la Unión. Y yo creo que ese es uno de los temas que está deteniendo el tema de la inteligencia a nivel, digamos, de república, ¿no?, de país. En el caso de el oficio que menciona usted, en el caso de personas desaparecidas, le debo de comentar que no necesariamente se trate de a lo mejor un retraso, sino que a veces tenemos que estar mandando información a las distintas fiscalías o procuradurías de los estados o incluso al extranjero para tratar de revivir o de buscar a una persona que ya sabemos que se encuentra desaparecida en ese estado o en esa zona en particular. Entonces puede ser que sea un retraso no solamente, como usted bien dice, en el tema de procuración de justicia, sino que a veces se trata de oficios que se envían de otra manera para tratar de localizar a esas personas que en este caso en particular que usted menciona son varios años posteriores a la desaparición de la persona. Tal vez sepamos que ahí está en algún CEMEFO, que lo tiene alguna carpeta de investigación relacionada y que por eso a lo mejor atiende a ese retraso. Pero con gusto revisamos este asunto de esta persona que usted nos ha mencionado, que es el señor Eduardo Acero García, alias El Talachón, y que obviamente trataremos de darle seguimiento para ver cuál es la situación y con mucho gusto le informamos en lo particular. En el caso de las preguntas del diputado Calzada, que fueron varias, trataré de darle respuesta a todas. Los pasivos laborales hasta cierto punto están garantizados, diputado. Los derechos laborales de los trabajadores que estaban en Procuraduría y que pasaron a Fiscalía están garantizados plenamente. Lo que sí hemos tratado de hacer es de tener una bolsa para tratar de liquidar al personal que ya no desea laborar en la institución y que pueda obtener pues sus beneficios de ley. Eso seguramente lo estaremos contemplando en el presupuesto del año que entra para que ustedes nos hagan el favor de así autorizarlo. Y debo de contestar también con mucha sinceridad y puntualidad una de sus preguntas que tiene que ver con la minera Peñasquito, que así lo hizo ver en el caso de algunos de los actores que están fluyendo ahí. Debo de decirle, y porque usted me lo preguntó y lo debo de decir, tienen orden de aprehensión, Es decir, el trabajo que hizo la Fiscalía y que hemos hecho nosotros a nivel local, algunos de esos actores que han bloqueado ya tienen su respectiva orden de aprehensión. No lo debiera de decir, pero como usted me lo preguntó en el Pleno, yo con verdad y como protesté decir verdad aquí frente a ustedes, pues tienen orden de aprehensión. No sé si su pregunta haya sido contestada. En el caso del presupuesto, sí, y creo que me había quedado rezagada ahí una pregunta que voy a aprovechar para decirlo. Efectivamente, el ejercicio fiscal 2019 nos hicieron el favor de autorizar 712,485,546.72 pesos para este ejercicio. Para el 2020 estamos planteando una base mínima de operación, que a lo mejor es también una respuesta que le doy a la diputada Edelmira, una base de operación de al menos, si nos hacen favor de tomar nota, diputados, no bajar esa parte, de 668,756,795 pesos, que sería una disminución de menos 6.1% para el caso de la Fiscalía. Esa sería nuestra disminución para el próximo ejercicio fiscal. Sí pedirles que estos 668 millones sea ahora sí que como dicen por ahí, sea lo menos, ¿no? Ya es lo menos que podemos nosotros disminuirnos para poder operar con lo mínimo, el mínimo indispensable, sin hacer gastos, digamos, excesivos en otros temas. Eso sería nuestra petición amable a ustedes, diputadas y diputados. En el caso de la pregunta de estos asuntos de violación, yo con mucho gusto le haré llegar la respuesta, diputado, porque no me gustaría
tocar estos puntos de delito de violación aquí en el Pleno, y con mucho gusto le hago llegar los avances de estas investigaciones que he hecho, de estos hechos que sucedieron en el municipio de Guadalupe. Y bueno, en el caso del semáforo delictivo que ya le comentábamos ahorita, efectivamente aparecemos ahí con algunos asuntos en rojo por la medición que se hace por cada 100,000 habitantes. Efectivamente, uno de los delitos que en mayor número aparece es el de extorsión, pero lamentablemente la mayoría de esos delitos no se denuncian. Sabemos que ocurren, pero no llegan a ser carpetas de investigación. Por eso las 243 carpetas que usted mencionaba, que efectivamente son una realidad, pero que la gran mayoría no llegan a conocimiento de la Fiscalía, que sabemos que ocurren y que obviamente ¿qué tenemos que hacer? Aumentar las campañas de prevención en materia de extorsión telefónica. Justo hace rato les comentaba a unos diputados que lamentablemente el día de ayer un capacitador del sistema de justicia penal sufrió una extorsión telefónica, cayó en secuestro virtual aquí en Zacatecas, estaba en un tema de capacitación con nosotros y fue enganchado con una llamada telefónica. Lo tuvimos que sacar de uno de los hoteles de aquí del centro histórico a un operador del sistema que viene a capacitar. Es decir, cualquier persona estamos sujetos en esta situación y por eso creo que este tema de extorsión telefónica tiene que ver con ampliar los conocimientos culturales, tratar de prevenir y tratar de, obviamente, alertar a la población en estas llamadas de extorsión y que, bueno, son muy importantes. En los asuntos de Miguel Alonso, que también lo pregunta, ya lo preguntó la diputada Mónica, el diputado Menchaca, estamos avanzando en ese tema de esas investigaciones. Sí son carpetas de investigación que están aquí en la Fiscalía del Estado, son las carpetas que están acumuladas, son 4 carpetas, algunas se acumularon, están juntas. Debo de decirles que está individualizado el exgobernador Miguel Alonso. ¿Eso qué quiere decir? Que está ya dentro de estas carpetas de investigación individualizado y que obviamente nosotros seguiremos avanzando en su integración y daremos una respuesta cuando haya que determinar por parte del Ministerio Público. Las fosas clandestinas, que fue otra de las preguntas que usted también amablemente nos hizo, que se llaman técnicamente inhumaciones irregulares. En lo que va del año 2019, con corte al 30 de septiembre, hemos registrado el hallazgo de 19 lugares de intervención, efectivamente, en donde hemos recuperado lamentablemente 21 cuerpos con la siguiente distribución: 15 cadáveres, 3 osamentas y 3 restos óseos o grupos de restos óseos que no ha sido posible su determinación por el desgaste natural que sufren estos cuerpos. Se trata de 16 hombres, 3 mujeres y 2 osamentas que no pueden ser valorables. De estos hallazgos han sido ya reconocidos y entregados a sus familiares 8 cuerpos, 6 hombres y 2 mujeres, y seguimos tratando de identificar 13 cuerpos. ¿Dónde los hemos encontrado? Principalmente en Río Grande con 4, en Valparaíso con 2 y en Villadecós con 2. En Fresnillo 3, y justo es un tema que mencionó también el diputado Menchaca. ¿Qué hacemos con estos pozos y estos tiros de mina? Bueno, muchos todavía tienen propiedades, es propiedad privada. Tendríamos que hacer un inventario para pedirles a los propietarios que nos ayuden a cubrir estos espacios. Otros son terrenos ejidales, están en temas de tierras comunitarias, entonces hay que pedirles a los ejidos que nos ayuden también a hacer esto. Si nos permite, diputado, podemos también hacer un trabajo conjunto para el trabajo y pues sí, efectivamente clausurar definitivamente estos lugares que solamente sirven para temas de contaminación porque tiran basura, pero también lamentablemente los grupos delictivos tiran cuerpos ahí en esos lugares y obviamente hay que evitar esa situación en lo posterior. En el caso de Cintia Nayeli, seguimos trabajando con las investigaciones. Diputado, si nos hace usted el favor de recibir esta información por escrito, se la hacemos llegar a su cubículo en esta legislatura para que tenga usted el avance.
Centro de Justicia para las Mujeres de Fresnillo, aprovechando esta respuesta del diputado Menchaca, decirles que tenemos recursos para construirlo y terminarlo, recursos que son de la Federación, afortunadamente, a través de 2 fondos, del FIES y de CONAVIM. Son recursos que ya tenemos en la bolsa, que los estamos gastando puntualmente, que lo terminaremos y lo debemos de terminar este año, a más tardar los 3 primeros meses del año que entra. Pero eso sí, no tenemos dinero para operar, ¿eh? Es decir, se requiere, así como está el Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas, más o menos 70 personas, entre fiscales, psicólogas, peritas, doctoras, enfermeras, etcétera, etcétera, personal, y no tenemos dinero para operarlo, ¿eh? Lo terminaremos de construir, pero pues ahora sí que no sé de qué manera le vayamos a hacer para poner en operación el Centro de Justicia de Fresnillo, que es necesario. Y justo contesto esto. Preguntaba usted también, diputado Menchaca, el feminicidio, ¿hay un tema de un asesino en estos temas serial? La mayoría de los feminicidios inician por violencia familiar. Justo ese es el problema que tenemos y ese es una de los mecanismos que estamos atacando a través del plan de persecución penal. Cuando inicia la violencia familiar es donde debemos de atacar precisamente esta situación, porque seguramente algunos de esos casos de violencia van a terminar en un feminicidio. Entonces, precisamente esta política pública de los centros de justicia para las mujeres coadyuva en la atención temprana de la violencia que sufren las mujeres, precisamente para tratar de empoderarlas, de sacarlas del entorno de violencia y que no vaya a concluir con un feminicidio. Y justamente esta política se entrelaza con esta respuesta suya. Los feminicidios no necesariamente tienen que atender a un asunto de un asesino serial. Principalmente su causa es la violencia que sufren las mujeres desde sus parejas, desde los hogares, desde esas relaciones interpersonales con masculinos que las violentan. Obviamente, el Centro de Justicia para las Mujeres de Fresnillo es una de esas políticas públicas que ayudará en mucho a disminuir esta incidencia, no solamente en Fresnillo, en la región. El tema, ya me pasé por mucho, diputado, discúlpenme, el protocolo ALBA y el protocolo Alerta Amber son 2 herramientas de búsqueda muy importantes para nosotros. El protocolo ALBA tiene que ver precisamente con buscar a mujeres, no solamente adultas, sino también niñas. Tiene que ver con varias etapas que se tienen que desarrollar en distintos momentos y precisamente como su nombre lo dice, son protocolos. Lo primero que tenemos que hacer es informar a ciertas autoridades para su búsqueda y localización en el caso del protocolo ALBA. Detonar esas alertas puede dar como resultado la localización inmediata de esta persona y rescatarla a lo mejor de una situación difícil. Y en el caso del alerta Amber, tiene una naturaleza diferente porque se trata a veces de niños, niñas que son a veces hasta sustraídos por familiares y que no sabemos su condición. Precisamente estas alertas tienen mecanismos, protocolos que seguir para poder detonarlas. Hay una búsqueda que se tiene de alerta Amber de un caso muy sonado en el municipio de Jalpa, de un niño que fue entregado por el DIF municipal y que para nosotros fue importante detonarlo porque viene la familia, vienen familiares de este niño y dice, es que no está, detonamos la alerta y sabemos que la parte que tiene al niño pues dice que está bien, pero para la fiscalía en general esa persona no está localizada y la alerta va a subsistir hasta en tanto no sepamos fehacientemente y de forma física que ese niño se encuentra bien físicamente. Sé que hay un tema de fondo en este caso en particular, que es el niño Edwin. Sé que este caso en particular ha traído
discusión en los medios de comunicación y en algunas otras instituciones, pero es un asunto en donde está detonada esa alerta precisamente porque la Fiscalía no sabe el paradero de ese menor. Atendiendo al protocolo nacional de búsqueda, esa alerta seguirá activa hasta en tanto no sepamos dónde está ese niño. Y bueno, diputada Edelmira, a lo mejor la respuesta que tiene que ver con el presupuesto, híjole,